Bienvenidas y bienvenidos a este programa, su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República, y el día de hoy vamos a analizar un tema vinculado con las cuestiones del orden civil, del orden de lo familiar, que tiene un profundo impacto en la vida de un número importante de personas. Me refiero al tema del estado de interdicción, que vamos a examinar y vamos a explicar en cuanto a su significado y alcances, y a los derechos de las personas con discapacidad. Y para conversar sobre este tema, tenemos hoy como invitada a María Dolores Higareda, quien nos hará una reflexión, nos compartirá su punto de vista sobre el amparo en revisión 1368/2015, que resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. María Dolores, bienvenida. Muchísimas gracias. Es un gusto. ¿Por qué no empezamos platicando y nos cuentas cómo surge el caso? ¿Cómo llega el caso a la Suprema Corte? Sí, bueno, este caso llega por una solicitud de atracción. Finalmente, la Corte decide que es un caso en el que podría ser interesante, podría ser importante y trascendente para el orden jurídico, y lo reasume. ¿De dónde venía? ¿De un tribunal colegiado? Venía de un juez de distrito, porque es un amparo indirecto, va a ser la revisión del amparo indirecto. Entonces, es de un juez de distrito, la revisión le tocaría al colegiado y, sin embargo, nosotros reasumimos. Bueno, nosotros, la Corte, como Tribunal Constitucional. Correcto. ¿Y el origen era el juicio original, digamos, el arranque del caso? Es interesante el caso. El caso es una persona que tiene una discapacidad intelectual, fue declarado en estado de interdicción hace muchos años. Estamos hablando del año 1995, ya pues bastantes años. María Dolores, cuando dices estado de interdicción, ¿a qué te refieres? Bien, el estado de interdicción se conoce como una restricción, es una institución que restringe la capacidad jurídica de una persona por sus determinadas condiciones intelectuales, mentales, etcétera, etcétera. Ha habido muchas discusiones en torno a esto, pero es una institución de tradición civilística, por decirlo de alguna manera. ¿Está prevista en el Código Civil? ¿En los códigos? En los códigos civiles de prácticamente toda la tradición continental, ¿no? Es una tradición en la que una persona se le considera que no es apta para tomar decisiones por unas deficiencias o una condición particular concreta, y por lo tanto otra persona, que se le llama tutor o tutriz, toma esas decisiones por él. Todas las decisiones importantes y no importantes, finalmente se sustituye en la persona en estado de interdicción. ¿Y quién lo declara? Lo tiene que declarar un juez. Finalmente es un procedimiento que tiene que llevarse ante autoridad judicial, pero ha sido relativamente sencillo que una persona sea declarada cuando se considera que no tiene aptitud para hacerse cargo de su propia vida, porque no puede tomar las decisiones, porque finalmente en el procedimiento se requiere que quizá algún familiar vaya ante el juez, diga: esta persona no puede tomar decisiones porque tiene esta condición de salud, esta condición mental, y con el dictamen las legislaciones varían, pero de 2 o 3 médicos que certifican que tienen tal condición, y se declara que está en estado de interdicción. Y entonces es el tutor o la tutriz la que, digamos, quienes deciden por él. Sí, cuando digo deciden es qué va a hacer con sus bienes, si es que tiene, dónde va a vivir. Finalmente es una sustitución, como que es la prolongación de una minoría de edad a una persona que ya es mayor de edad. Porque tú decías un concepto muy importante, decías decisiones importantes y no importantes. Bueno, digo, dónde vivir es muy importante, qué hacer con su vida, pero a lo mejor también abrir una cuenta de banco. También. Si se puede casar. Bueno, finalmente todas esas decisiones que son las que todas las personas tomamos a lo largo de nuestra vida, incluso yo diría, las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida o de nuestro día ni siquiera son todas muy importantes. Es correcto. O sea, las decisiones muy importantes quizás sí las tomamos con asesoría de otras personas, pero todas las decisiones, a qué colegio voy a ir, si puede tener una relación con otra persona o no puede tenerla, finalmente pasan por el filtro de un tutor. Y también toda la sociedad y la estructura de la sociedad está como orientada a verlos como personas pequeñas. Entonces,
pues se sustituye como harías con un niño muy pequeño que no puede decidir por sí mismo porque no tiene la madurez, el conocimiento, los grados, etcétera, etcétera. Y en este caso, un familiar solicita esto respecto a la su persona madre, que luego... Su madre. Su madre solicita, va al juez, solicita, lo declaran en estado de interdicción, su madre muere finalmente, se nombra otro tutor y él queda bajo la tutela de esa persona y pues pasa el tiempo. Y finalmente, lo voy a abreviar porque la verdad es que es un caso procesal bastante largo, pero los puntos relevantes son los siguientes. Finalmente él se casa en otro estado, vive en un estado, se casa en otro estado y se le nombra tutriz a su esposa. El tema es que se casa estando en estado de interdicción. No se sabe bien cómo se logró eso, pero finalmente se logró. Entonces, el tutor, que era, digamos, el principal, está peleando por seguir con la tutela. Y es en ese momento cuando él decide o va ante el juez y dice que él quiere vivir de manera independiente, que él quiere disponer de la herencia que le había dejado su mamá, le había dejado una herencia, algún bien inmueble, no recuerdo exactamente, pero disponer como cualquier persona. Entonces el juez se niega, dice que tiene que ir su representante, que no lo puede atender porque él no tiene capacidad jurídica. Él no se puede representar por sí mismo. Entonces tiene que ir su representante, su tutor. Bueno, eso que forma parte evidentemente de la sentencia y que luego lo analiza muy bien la primera sala, pero caramba, qué decisión tan fuerte del juez original, porque estamos hablando del juez del fuero común en ese momento. Es un juez ¿no? del fuero común. Que le diga, va el quejoso y le dice, oye, pues es que yo ahora quiero tomar estas decisiones y me siento apto para, pues en fin, emprender un proyecto de vida, y que el juez le diga, a ti no te puedo escuchar. Tú no puedes venir, tiene que venir la persona que tiene a cargo pues la tutoría, creo que era una tutriz, ¿no? Ya en ese momento. Sí, era una tutriz en ese momento. Era la hermana, quizá la media. En ese era la sobrina. La sobrina. Era una sobrina, entiendo, que era una sobrina, y efectivamente el juez le dice, pues muy bien, pero conforme a la ley yo no te puedo otorgar derecho de audiencia, tú no puedes venir a pedir si no es a través de tu representante legal. A ver, pero yo creo que en el fondo, pensemos en la lógica del estado de interdicción. En el fondo, quizá esa legislación civil, los códigos civiles que comentabas, ¿no estarían reflejando también una postura sobre los derechos de las personas con discapacidad, lo que en la sentencia se llama el modelo médico o rehabilitador? Claro, es que el entendimiento de la discapacidad, de los derechos de las personas con discapacidad, ha evolucionado a lo largo de la historia. O sea, tenemos desde considerarlos unas personas monstruosas incluso, y hubo una ciencia que se llamaba teratología, pues estaban muchos en los circos con ciertas deficiencias, etcétera, a pasar a un modelo de exclusión donde tenían que estar afuera de la sociedad, a un modelo médico rehabilitador en el que se decía, bueno, a ver, estás enfermo, la discapacidad se equiparaba, se igualaba a enfermedad y hay que rehabilitarte. Entonces tienes que estar apartado, internado en instituciones, depende de la discapacidad, psiquiátricas, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues con este reconocimiento de los derechos humanos, se evoluciona un modelo social y de derechos humanos en el que la persona no puede ponerse el acento en su condición de salud o de condición de discapacidad, en su deficiencia intelectual, sensorial, motriz, psíquica, etcétera, sino que tiene que ponerse el tema en la dignidad de la persona, en que todos tenemos la misma dignidad, todos tenemos capacidad jurídica, pero los modos de ejercerla son distintos. El tema de la evolución del modelo obviamente se refleja en las leyes. Aunque estas leyes civiles mexicanas del estado de interdicción quizá respondan a ese modelo previo que decías. Al modelo médico. Porque seguramente vienen incluso de hace... Pues, es el Código Civil en los años 30, ¿no? De los años 30, es decir, estamos hablando de... Derecho romano, finalmente. También del derecho romano. Y esta otra visión que tú mencionas, este modelo más social,
está en la línea de los derechos humanos. Es algo que está ya muy analizado, muy estudiado, ¿cierto? Completamente. A ver, el modelo médico rehabilitador, tú estás enfermo, tú no puedes decidir, yo decido por ti, el tutor decide por ti, y es lo que consignan los códigos civiles. El modelo social y de derechos humanos, el pionero en tenerlo plasmado como texto jurídico, pues es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es una convención de ONU. Internacional de ONU, de la ¿Y es ONU. obligatoria para México? Es obligatoria. México la firmó, fue en el 2007. México efectivamente la suscribió, la ratificó y es una convención que es, conforme al bloque de constitucionalidad, es derecho obligatorio, es derecho constitucional. Obligatorio para, por ejemplo, estoy pensando en las entidades federativas, para Morelos, para Guanajuato, todos, en todo el país. Lo tienen que aplicar. Lo tienen que aplicar. 100% vinculante. Por supuesto, 100% vinculante. Y en ese texto, ¿qué enfoque se le da? Ya que dices Sí, precisamente la convención lo que hace es tomar un modelo con enfoque de derechos humanos, social o de derechos humanos se le denominan luego, en el que considera a la persona no acentuando su deficiencia, no acentuando la física, mental, sensorial, lo que sea, sino las barreras del entorno. Es decir, cuando una deficiencia física, psíquica, mental, etcétera, interactúa con el entorno, no es que la persona tiene que adaptarse al entorno, sino que tendría que hablarse de que el entorno físico, el entorno estructural, me hablo de sistemas también, tiene ciertas barreras que obstaculizan que esas personas con esa deficiencia en concreta puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que las demás. Entonces, lo que hay que acentuar es qué tiene que hacer la sociedad para adecuarse a todos los tipos de personas. No hay un tipo de persona normal y anormal, no hay un binomio en el que digamos tú eres normal y tú eres anormal, porque siempre implica es una categorización. ¿Quién dice que es lo normal y quién dice que es lo anormal? Es un juicio y además casi siempre cuando se hace esta distinción es para negar derechos. Efectivamente. Porque finalmente se va a afectar a alguien. Esta reflexión que nos compartes, María Dolores, me hace mucho sentido para explicar, y quizá nos puedas compartir una reflexión, cómo, pues, al final del día el derecho civil que estás tú comentando de aquel origen, ¿no? Vaya, que viene el derecho romano, etcétera, pues también se tiene que adecuar a los estándares de derechos humanos. Es decir, esta distinción entre derecho privado y derecho público, entre una lógica más de autonomía de la voluntad y otra lógica de derechos humanos, parece estarse borrando con esto que nos comentas. Y yo diría que bueno, ¿no? O sea, que no, a ver. El gran tema ahí, que creo que se ha tratado en muchas ocasiones, es cómo se va constitucionalizando ese derecho civil. Esa es la palabra, ¿eh? Esa es una palabra bien importante. Súper importante. Tanto en las instituciones de familia como en estas instituciones base de raíz en la que se determina que una persona es sujeto de derechos y obligaciones. O sea, que los tiene y puede ejercerlos a nombre propio. Entonces, si no es una cuestión... digamos que ahí están vigentes los derechos humanos. Tú no puedes negarle a una persona porque tiene una condición concreta de salud, por ejemplo. Y entonces tenemos que irnos a la Constitución, cómo la Constitución permea y pues dota de un contenido distinto a lo que tradicionalmente hemos entendido de las instituciones. La constitucionalización del derecho privado, del derecho civil. Totalmente. Caramba, yo me imagino a algunos profesores de derecho en este país de corte más tradicional que escuchándote deben estar muy sorprendidos, pero lo que nos estás explicando es una visión de vanguardia, es una visión moderna, es una visión que además se ajusta a estándares internacionales que, como ya señalabas, son obligatorios también. Y creo que la Corte ha sido como muy importante como señera en ese tema de constitucionalización del derecho civil. Es decir, los derechos humanos también rigen las relaciones familiares que tradicionalmente estaban como aparte y las relaciones civiles en general. Pues que así nos lo enseñaban en la escuela, ¿no? Totalmente. Digo, los civilistas, los que dan clases de derecho civil, pues ponían ese énfasis, ¿no? A ver, allá los derechos humanos y el derecho público y todo. Sí. Aquí nosotros la autonomía de la voluntad y un poquito la esfera privada de Totalmente. La vida, sean las relaciones familiares, sea la disposición de bienes, pues el propio manejo del patrimonio como objeto de estudio del derecho civil, en fin, una serie de los contratos mercantiles. Pero ahora con esta visión que claramente nos estás indicando, creo que se ha avanzado mucho. Creo que es una visión moderna
y que quienes nos ven seguramente pues apreciarán que la Corte haya discurrido ya en esta ruta de vanguardia del derecho a nivel mundial, ¿no? Seguramente, seguramente. María Dolores, cuéntanos, en concreto me interesa destacar este punto. ¿Qué discapacidad puntual tenía esta persona? Porque creo que hace sentido que quienes nos ven comprendan de qué tipo de discapacidad estamos hablando. La verdad tocas un tema súper importante. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones o los errores de la interdicción, de la figura de interdicción, es que meten el mismo saco a todas las personas con discapacidad sin distinguir. Entonces, no es lo mismo una discapacidad que otra. Requerirá distintos apoyos, etcétera. Pero esta persona en concreto tenía una discapacidad intelectual. Y él lo dice desde su demanda de amparo, asume, o sea, él mismo se autoascribe, por decirlo de alguna forma, y dice, yo tengo una discapacidad intelectual con base en tales lineamientos universales en que se miden las condiciones de salud, es tal, una discapacidad intelectual que no me permite o no tengo el nivel para ciertas habilidades sociales y de aprendizaje. Pero eso no impide que yo no pueda tomar mis decisiones con base o con apoyo de otras personas o de otros instrumentos. ¿Y por qué es importante y por qué se pone la discapacidad puntual? Porque no se puede como igualar en todas las resoluciones, como si la discapacidad fuera un universo que no admitiera matices. Pero ¿qué es lo que hace el Código Civil? Efectivamente, porque no distingue, no hay la gradación. sentencia lo menciona. Sí. Es decir, o tienes capacidad jurídica o estás en estado de interdicción. O no la tienes. Y dentro de ese pues, universo, en fin, no sé cómo llamarle, del estado de interdicción, pues como que parece que todo es igual. Entonces todo da lo mismo, no se distingue por tipo de discapacidad. No se distingue. Y habría que ver qué medidas tendría que adoptar un juez tratándose de una discapacidad, por ejemplo, mental, una discapacidad psicosocial, no sé, o sea, son discapacidades distintas y el juez tiene que allegarse de esos instrumentos de conocimientos para entender la discapacidad. O sea, si es un trabajo extra del juez. Es un trabajo extra. Por decirlo de alguna forma, a lo que tradicionalmente, es decir, discapacidad, pues lo mismo, no tienes capacidad, otros deciden por ti. Y no hay más. Y entonces en este trabajo extra que mencionas, el juez también probablemente tenga que aprender temas no necesariamente jurídicos. O sea, no se trata de revisar el Código Civil o incluso la Convención, sino se le pide... Quizá el término extra no es muy afortunado. No, a mí me pareció muy afortunado. Porque no tendría que ser, quizás sí, pero quizá no, porque quizá no es un trabajo extra porque está dentro de la impartición de justicia. Pero es ir más allá de lo que tradicionalmente se hacía, porque también en la tradición civilística mexicana, pues, vaya, no había todo este debate que estás mencionando. Yo me acuerdo que antes, hace 20, 30 años, no lo había. Esta lógica de los jueces que resuelven asuntos civiles, manejando temas de derechos humanos, aplicando tratados internacionales, es algo reciente, es algo novedoso. Es el extra que le estamos pidiendo ahora. Y son los que realmente tienen en sus manos los asuntos. O sea, que un asunto de este calibre llegue a la Corte es excepcional. Los juicios de interdicción pues se dan siempre en las justicias locales. Y a veces ahí queda. Sí. Porque además la persona con discapacidad que lo declara en estado de interdicción ni siquiera se entera. Claro. O sea, la indefensión es total. No lo llaman a juicio. No lo llaman si le llaman, no entiende qué está haciendo ahí. Es decir, finalmente está como extraño y no se entera y simplemente también se le va educando desde pequeño, que a lo mejor desde pequeño tiene esa condición, para que dependa de otros. O sea, no se les educa, no se les encamina a una vida independiente. Un tema muy delicado. Bueno, vamos a hacer la primera pausa de este programa. Estamos discutiendo y analizando un tema de la mayor relevancia que tiene que ver con el estado de interdicción. María Dolores Higareda nos acompaña el día de hoy en este programa para compartir estas reflexiones. No se vayan, regresamos enseguida a su programa, Ya lo dijo la Corte. Bienvenidas y bienvenidos a este programa, su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual estamos analizando las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República. Y el día de hoy estamos conversando con María Dolores Higareda,
sobre un tema relevante, sobre un tema de la mayor importancia que afecta, y a veces no nos damos cuenta, infortunadamente, de ello, a muchas personas. El estado de interdicción, el respeto, la garantía, la tutela de los derechos de las personas con discapacidad. María Dolores, pues hay una parte en la sentencia que me llamó la atención cuando la sala menciona que el hecho de darle este tratamiento derivado del estado de interdicción a una persona pudiera llegar incluso a cosificarla. Ese es el término que usa. Se le ve no tanto como un sujeto de derechos, sino como un objeto que merece ahí, en fin, esta protección que mencionábamos, pero que no la vemos como una persona, casi como si fuera una cosa. Es gravísimo esto, ¿no? Totalmente, y ese es el tema en el modo de entender la discapacidad. Es decir, cuando una persona no puede exigir ciertos, pues sus derechos por sí mismo o por sí misma, no, de alguna manera se le cosifica porque solo es objeto de atención, incluso de cierta benevolencia por parte del Estado, sino, es decir, una persona con discapacidad como sujeto de derechos tiene que exigir que haya diseño universal, que se le facilite el acceso no solo físico, si tiene una discapacidad motriz o que no pueda acceder con facilidad a un edificio público, sino el acceso también a las instituciones, porque ese es un gran tema. Puede haber accesos físicos, rampas, diseño universal en cuanto a las medidas de las puertas que sean accesibles para todo tipo de personas, no solo para un tipo de personas, pero a veces las instituciones están diseñadas para un solo tipo de personas. Por ejemplo, pues en el lenguaje mismo. El lenguaje no facilita muchas veces en las instituciones que las personas con cierta discapacidad puedan entender el contenido de lo que se les quiere decir. Y en el caso, lo que estás mencionando es muy aplicable al caso que estamos analizando, porque la sentencia empieza con un formato de lectura fácil. Las primeras páginas de la sentencia son una explicación magnífica, Sí. pero en un lenguaje muy... ¿Te referías a esto también? En parte sí, me refería a eso. El formato de lectura fácil o de formato sencillo, digo, ya ha sido aplicado por la Corte en el 159 de 2013, también se utilizó, pero es una práctica que no está extendida como tal. Tan no está extendida que incluso una de las cosas de las que se queja esta persona es que el juez, él pidió en su amparo que fuera una sentencia con formato accesible, con formato de lectura fácil, por su tipo de discapacidad. Y el juez dicta una sentencia común y corriente en términos usuales y no atiende ni siquiera a ese punto concreto de petición, que ya se cumple con esta sentencia para él. Pero efectivamente la accesibilidad, cuando ni siquiera sabes tus derechos porque no entiendes cómo están enunciados, Sí, a veces los abogados tampoco entendemos, También. ¿no? Digo, porque También, hay términos complejos en el lenguaje jurídico y a veces o le damos a un cliente la sentencia y vaya, no es sencillo. Ahora, con una persona con discapacidad, pues hay que poner este énfasis. La sentencia lo pone. Sí, para ese tipo de discapacidad Para en ese concreto. tipo de discapacidad. Porque yo supongo que si es una persona con una discapacidad visual, pues tendría que haber una sentencia en braille. Claro. No sé si tiene una discapacidad auditiva, tendría que haber una sentencia adaptada en otro formato, quizá electrónico, no sé, habría... Ese es el tema del que decíamos hace poco, hace unos minutos, en torno al trabajo extra de los jueces. Claro. Yo tengo que entender la discapacidad para poder dictar una sentencia que sea accesible a esa persona. Ahora, que lo que en el fondo está reflejando es el respeto a sus derechos, Totalmente. ¿no? Porque de lo que se trata es eso. Pues accesibilidad, acceso a la justicia, Sin duda. por empezar. Para empezar, muy bien. Nada más y nada menos. Justamente en este punto, en esta lógica, el modelo social, digamos, este modelo respetuoso de derechos humanos, no el modelo médico rehabilitador, tiene un concepto que es muy importante y que en el fallo de la primera sala creo que se construye de manera impecable, que es el concepto de salvaguardias adecuadas. ¿Nos podrías comentar a qué se refiere la sala cuando habla de este tema? A ver, es un tema súper interesante y muy importante porque lo que dice la Convención en el artículo 12 es que todas las personas con discapacidad tienen igual reconocimiento ante la ley, que implica ser sujetos de derechos
como poder ejercerlos por sí mismos. Ahora, ¿qué supone que a una persona se le reconozca su capacidad jurídica como a todas las personas sin tener en cuenta su condición de discapacidad? Supone que tiene que ejercerla, pero quizá necesitará ciertos apoyos para ejercerla en igualdad de condiciones que las demás. ¿Qué me refiero con ciertos apoyos y salvaguardias? Los apoyos son esos instrumentos, herramientas, que pueden ser personas, por ejemplo, que le ayuden en aquellas tareas o... son muy amplios, no se pueden catalogar, ¿no? Para poder ejercer sus derechos a una vida independiente. Incluso aquí en esta sentencia la misma persona pide una serie de apoyos. Una persona que le ayude a ir a ir al banco, me parece, sí, a recordarle las citas, etcétera, ¿no? O las medicinas. O las medicinas, que le indique la vía para ir a un lado o a otro, porque él sí se mueve con independencia, o sea, de hecho tenía un trabajo. Pero esos serían los apoyos. ¿Qué requiero para que tú puedas ejercer la capacidad jurídica como cualquier otra persona que no tiene ese tipo de condición? Y las salvaguardias, muchas veces el gran tema con la interdicción ha sido que hay una injerencia indebida de los tutores para no decidir lo que la persona con discapacidad quiere, sino lo que ellos consideran que es lo mejor para esa persona. Ahí está la cosificación y el ser menor de edad. Y que también en este caso, caray, uno lo ve de manera... Hay dos puntos, ¿no? Entiendo que está en el interés del que... Bueno, el tema del matrimonio, él sí decide casarse y luego se lo niegan. Y de hecho se anula el matrimonio. Es declarado nulo, ¿verdad? Sí, es declarado nulo. Y la otra, el lugar donde vivir. También creo que hay una disputa ahí, ¿no? Porque él, en fin, quería pues vivir naturalmente con... De hecho, en el inmueble en el que siempre había vivido, que había heredado, pero bueno, había una cierta fricción entre los que querían ser tutores o los que con su familia, que pensaba que era mejor que viviera en tal lugar o en tal otro. O sea, finalmente, pues no se respetaba lo que él quería decir. Entonces, la injerencia es muy interesante, bueno, el tema, porque justo las salvaguardias tienen como finalidad que el tutor no se haga con la voluntad y sea el que decida, sino que tome en cuenta los gustos, las preferencias de la persona. Bueno, no el tutor, la persona, o sea, tiene que haber salvaguardias. En el sistema tradicional, el tutor se hacía con la voluntad, por decirlo de alguna forma, se sustituía y él decidía absolutamente todo. Y una sin tomar en cuenta. Completa, como dice. Completa. Y el tema de las salvaguardias, lo que se dice en acorde con la convención, es que se tiene que cuidar que no haya una injerencia, una influencia, una manipulación en torno a esa persona con discapacidad, que no siempre se respete. Y aquí quiero enfatizar una cosa, porque no se trata de que las personas tomemos buenas decisiones, todos tomamos buenas y malas decisiones. Es cierto. Y con capacidad o con discapacidad, pero sí, vaya, eso es muy importante. Eso sí. Sino que se respete lo que uno quiere, bien o mal. Decide. Cuando uno quiere tomar una decisión importante, bueno, normalmente una persona estándar sensata pide opinión, pero toma su decisión y asume las consecuencias. Para bien o para mal. Entonces dices, una persona con discapacidad, por ejemplo, discapacidad intelectual, hay que explicarle en un lenguaje sencillo, calmadamente, cuáles son las consecuencias de A o B, y tome sus decisiones y asumirá las consecuencias como cualquier persona. ¿Nos podrías explicar a qué se refiere el material jurídico cuando habla de ajustes necesarios? Sí, precisamente... y tiene que ver un poco con el formato sencillo, la accesibilidad, en concreto en el derecho de acceso a la justicia. Porque, a ver, el punto central es, si yo tengo un modelo que es para todas las personas, que no contempla distinciones por una condición, es decir, que todas las personas podamos hacer uso de esa estructura o de ese sistema de justicia, finalmente estamos cometiendo una gran injusticia. Es decir, de hecho, en los efectos de las sentencias se sugieren ciertos ajustes al procedimiento para hacer realidad el derecho de acceso a la justicia para que el juez los efectúe. Por ejemplo, un ajuste al procedimiento sería que quizás se haga en un lugar en que la persona tenga cierta confianza, sea familiar, que no lo intimide, que sea a lo mejor, dependiendo de su discapacidad, no una cuestión muy larga.
como ciertos ajustes. Es que creo que no hay otra manera de decirlo, que el procedimiento se contemple, que tiene que haber matices, que puede haber matices, que puede haber cierta flexibilidad para hacer operativa la convención. El gran problema muchas veces que tenemos la convención, que es muy bonita, que es una expresión de este modelo de social y de derechos humanos, pero nuestra legislación pues choca, porque la legislación civil y procedimental. O sea, entiendo que no ha habido lo que se llama armonización. Armonización, efectivamente. ¿No se ha dado en este tema que tú No. O sea, está la convención, nos obliga a todos, pero tenemos para operar la legislación civil. Sí, que es lo que al principio decías, Totalmente. es el que se aplica pues día a día, ¿no? Entonces, pero yo tengo la obligación de respetar derechos humanos como juzgador y tengo que aplicar la convención. Entonces, tengo que tener cierta aplicación o cierta armonización y flexibilidad para que esa convención no se quede en lo bonito de un texto internacional de la ONU, sino que sea interpretada y aplicada en el aquí y en el ahora, en el caso concreto, a través de esa flexibilización quizá con ajustes en el procedimiento para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia. Y esto que mencionas, porque entiendo que tu comentario va dirigido precisamente al tema, y la sentencia lo toca, al tema del quehacer judicial, al tema del desarrollo de audiencias, en fin. Pero también hay una corresponsabilidad legislativa, ¿no es cierto? Porque... Bueno, claro, porque además en la propia convención se establece que hay que armonizar la legislación. O sea, eso es una obligación del Estado mexicano clara. Si nos están viendo algunos diputados... Tendrían que replantearse todo el sistema de interdicción y ajustarlo al modelo de la convención, pero ya, sin duda. Pero ya, así. Ya hay otros países que lo han hecho. Perú ha armonizado su legislación. O sea que vamos atrasados. Vamos atrasados. Perú ha armonizado. ¿Vamos muy atrasados? Pues sí. Caray, es un llamado de manera, atención, ¿no? sí. Es un llamado de atención. Yo supongo que habría que replantearse todas las instituciones de los códigos civiles y el federal a la luz de la convención. Necesitamos un trabajo legislativo fino ahí, vaya. Sin duda, sin duda. Ya estamos, dirías que ya estamos fuera de los parámetros de la convencionalidad. Bueno, si este fue en el 2007, estamos en el 2019. Y no se ha hecho lo que se debe hacer en términos jurídicos. No. Es un tema de respeto a los derechos de las personas. No es algo menor. No. O sea, los pocos casos en los que se ha aplicado la convención ha sido pues la vía judicial, pero ¿cuántos casos llegan a la vía judicial? Bueno, y de los que llegan a la vía judicial, quién sabe cómo se resuelvan. Porque como decías al principio, pues este caso llegó a la Suprema Corte, pero no todos llegan. No todos. Y creo que la sentencia es afortunada y nos comparte un punto de vista interesante, pero pues la situación de las personas con discapacidad, ya en la realidad, seguramente hay violaciones clamorosas todos los días. Sí, desde la misma identificación de discapacidad con incapacidad. Ajá, correcto. Discapacidad e incapacidad. O sea, si hay una discapacidad, hay incapacidad automáticamente. O sea, no había que replantearse el sistema de incapacidad, el término de incapacidad. O sea, creo que es una revolución en el derecho. Lo veo claramente. Nada más para volver un momento al tema de ajustes necesarios. Tú hablabas de ajustes necesarios en el proceso. Yo hablaba de ajustes del procedimiento. También hay lo que se llama ajustes razonables. Exactamente. El tema de ajustes razonables, que es distinto, sí. Porque los ajustes razonables, es decir, los ajustes del procedimiento, voy a empezar por eso, no son opcionales. Hay que hacer. El juez tiene que ver, dependiendo la discapacidad, la condición de la persona, qué ajustes tiene que hacer para que sea efectivo el derecho de acceso a la justicia. ¿Y por eso les llamaríamos ajustes necesarios? Sí, o ajustes del procedimiento. Digamos que la doctrina ha establecido muchos, ha abundado más en ello, pero los ajustes razonables sobre todo tienen que ver, o al menos así ha sido mi visión en los textos que yo he tenido a la mano. Por ejemplo, cuando las autoridades tienen que hacer ciertas adaptaciones o los particulares mismos para hacer posible el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, tienen que hacer ciertos ajustes. Por ejemplo, en un lugar de trabajo, que tengan las medidas necesarias para acceder a los servicios. Y aquí ya juega un concepto de razonabilidad. A veces es demasiada carga y puede justificarse. Pero los ajustes en el procedimiento se tienen que hacer porque es el derecho de acceso a la justicia. A veces se confunde un poco en la práctica o en
entre ajustes razonables y ajustes en el procedimiento. Pero yo creo que la distinción sí es importante porque los ajustes en el procedimiento no son opcionales. El juez tiene que hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia. Hay una responsabilidad ahí específica. Sí, si no, ya estás vulnerando además otro derecho. Bueno, y además porque un juez, de alguna forma, su tarea natural es la salvaguardia, la tutela de los derechos de las personas. Cuando uno acude a una instancia judicial, pues es en protección y tutela de sus derechos. No para que me los vulneren más. O sea, que acude uno ante un juez y termina uno también ahí viendo vulnerados sus derechos. Caramba. Sí, no es opcional, ¿eh? Y sí lo quiero dejar muy claro. Quedó muy claro. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos platicando con María Dolores Higareda sobre el tema de los derechos de las personas con discapacidad, sobre el tema del estado de interdicción. Y yo creo que lo que hay aquí de fondo, fíjense qué importante es el tema que nos propone María Dolores Higareda, que es el respeto a la dignidad de todos los seres humanos, de todas las personas. En el fondo, lo que estamos platicando es de eso. Y eso nos tiene que interesar a todos nosotros, abogados, estudiantes de derecho, ciudadanos en general. Los habitantes de México tenemos que saber cómo salvaguardar estos derechos y cómo hacerlo de la mejor manera. Y también la tarea enorme de jueces y legisladores, que como muy bien dijo Dolores Higareda, nos están quedando a deber. Tienen que hacer también su trabajo. No se vayan, volvemos enseguida. En este su programa, Ya lo dijo la Corte. Bueno, pues ya estamos de regreso. Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera parte del programa, de su programa Ya lo dijo la Corte. Estamos platicando con María Dolores Higareda sobre el tema del estado de interdicción y sobre este interesante caso, un caso que afirma un precedente importante, un precedente que genera, que convoca a una serie muy amplia de reflexiones. Y quiero preguntarte, María Dolores, ¿cómo se llega a la declaratoria de inconstitucionalidad? Finalmente la Corte pues es muy clara, ¿no? Dice, a ver, tal como está regulado de esta manera el estado de interdicción, no es compatible con las obligaciones jurídicas internacionales del Estado mexicano. ¿Cómo llega hasta esa conclusión? Bueno, la Corte hace un trabajo de reflexión en torno a su misma doctrina en el que no cabe la interpretación conforme cuando hay normas discriminatorias, que viene de matrimonio igualitario. Es decir, si la norma está ahí, está prolongando o perpetuando una discriminación solo por el hecho de existir. Nos referimos a la norma legislativa. A la norma legislativa, al Código Civil, en concreto en la Ciudad de México, que es el que se impugna, el 23 y el 450 fracción segunda, que tiene su correlativo prácticamente igual, con algunos matices, en los demás estados. Pero el contenido normativo es prácticamente el mismo en todos los estados, se replica. Entonces, por el hecho de existir esa norma ya está perpetuando una discriminación, estigmatizando, ya hablábamos de los estereotipos, y entonces ahí está, dando una luz negativa, por decirlo en algún término coloquial. Entonces la Corte dice, bueno, ¿qué finalidad tenía el estado de interdicción? Si nos vamos históricamente, la finalidad era de alguna manera proteger a una persona con discapacidad, quizás hasta de sus propias decisiones, que podría ser una finalidad quizá loable, quizá con buena intención, pero no respetuosa de los derechos humanos. O sea, en el modelo anterior. En el modelo anterior. Entonces podríamos decir, bueno, si bien la finalidad podría ser la protección de la persona con discapacidad, la protección no se logra restringiéndole derechos humanos. La protección se logra haciendo que sean efectivos sus derechos, que pueda ejercerlos. Entonces, si bien podría tener una finalidad constitucional legítima, los medios es una excesiva restricción de sus derechos. Bueno, una total restricción de los derechos. Por lo tanto, no es armonizable con la Convención, porque la Convención dice claramente las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica. Entonces, aquí es un choque entre las normas claramente, claro. La única conclusión posible entonces era la declaratoria de la inconstitucionalidad. Bueno, tan es posible que hay algunas observaciones del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, que es el encargado del seguimiento de la Convención y de hacer la interpretación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que han señalado pues, a todos los países que han suscrito la Convención
que tienen esta tradición continental, porque este estado de interdicción se replica prácticamente en todos los países de América. Sí, no es que España se haya inventado en México. No. Entonces dicen, ojo, el estado de interdicción no es compatible con la convención. Tienes que armonizar tu legislación. Tú no puedes sostener el estado de interdicción y al mismo tiempo sostener la obligatoriedad de la convención. Entonces, bien, retomo lo dicho. Finalmente, sí hay una finalidad de protección, pero esta finalidad es tan inclusiva, tan restrictiva, hay una injerencia indebida que no puede ser constitucional, porque para lograr la finalidad, que es la protección de la persona con discapacidad, invado completamente a la persona con discapacidad, la cosifico, la estereotipo, la estigmatizo y lo dejo en total estado de indefensión, dependiendo de la voluntad de otra persona. Y al grado que ni siquiera un juez se digna escucharlo, porque cuando él pidió ser escuchado, tampoco se le garantizó esa oportunidad. Sí, y el juez que hace, pues sigue la legislación civil, pero no aplica la convención. Hay en esto que mencionas, y por supuesto en la sentencia de la primera sala, hay un concepto que es que se califica al estado de interdicción como una medida excesivamente inclusiva. Parecería que habría o una capacidad jurídica completa, digamos, estándar o normal, y luego una, como efecto de la discapacidad, en esta lógica de la interdicción, una anulación. Creo que es un tema que también la primera sala aborda en la sentencia. Bueno, porque el distinguir quiénes tienen capacidad jurídica y quiénes no tienen capacidad jurídica de alguna manera nos lleva a decir, a entender siempre la realidad en términos de blanco y negro. Es decir, unas personas sí tienen y otras no. Y finalmente la realidad está llena de matices, de colores, de diversidad. Las mismas personas somos muy diversas. Unas personas son más altas, otras personas... Afortunadamente. Afortunadamente. Entonces, creo que la diversidad, bueno, no lo creo yo, es así, la diversidad es parte de la vida misma y el derecho tiene que reconocerla. El gran tema es cuando el derecho mismo no reconoce esa diversidad, sino que estandariza y dice... Todas estas personas sí tienen capacidad jurídica y todas estas personas porque se salen, porque no contempla esas distinciones de modos de ser de la persona, que ser persona humana tiene muchas expresiones, entonces se sale. A mí me gusta mucho un párrafo me gusta mucho del formato con lectura sencilla, en el que dice que no hay personas normales y otras anormales. Todas somos diferentes y eso está bien. La discapacidad no es una enfermedad que debe curarse. Está haciendo énfasis. Qué bonito párrafo. Ese me gusta. Bueno, sí. Qué bien escrito. Dice, bueno, pues todos somos personas, unos son de un modo, otros son de otro modo, pero los derechos son los mismos. Oye, pero que la Suprema Corte haya puesto en una sentencia ese párrafo es maravilloso. Pues está reconociendo la diversidad. Y está mandando un mensaje poderoso, un mensaje de fondo. De fondo. Sí, completamente. Por eso se llega a decir, es inconstitucional. Una institución que no reconoce los derechos humanos no puede ser constitucional. Y no reconoce que todos tenemos capacidad jurídica. Y creo que hay un párrafo en la sentencia que dice, hay que partir de la premisa de que tenemos capacidad jurídica. Y ya se tendrá que ver qué apoyos necesitan unos u otros. Pero yo creo que es importante distinguir, partir de una premisa, incluso diría positiva. Es decir, todos tenemos dignidad. Bueno, antes sí se llegaba a pensar que unos tenían dignidad y otros no, pero de entrada pensamos que ahí todos tenemos dignidad. Sí. Ese tiene que ser el punto de partida. Exacto. A ver, en este punto que mencionas, capacidad jurídica, en la sentencia existe una diferenciación muy puntualmente realizada, entiendo que bastante bien lograda, entre capacidad jurídica y capacidad mental. Que tiene que distinguirse y que conecta con esto que decías de los apoyos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, es un término que además ha utilizado mucho el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una distinción más que un término, sobre todo en la observación en la que explica el alcance del artículo 12, igual reconocimiento ante la ley. Y precisamente lo que quiere decir es que esa capacidad mental que está asociada muchas veces a ciertos factores educativos, ambientales, etcétera, que sería como la capacidad para tomar ciertas decisiones, adoptar ciertas decisiones, no puede incidir en que tengas capacidad jurídica o no. De alguna manera también lo hablamos hace unos minutos, en que decíamos,
no se trata de tomar buenas o malas decisiones y por eso, si tienes unas buenas decisiones, tienes capacidad jurídica. Si no tomas buenas decisiones o tienes el riesgo de no tomar buenas decisiones, no tienes capacidad jurídica. Entonces, el tema de las buenas o malas decisiones, esa capacidad para adoptar ciertas decisiones, no puede incidir en que tengas o no cierta capacidad jurídica. Y aquí entra lo que justamente me decías, ¿no? El tema de los apoyos. Los apoyos lo que hacen es posibilitar hacer operativa tu capacidad jurídica o la capacidad jurídica con ciertas herramientas que requieres en razón de la diversidad. ¿Cómo cuáles podrían ser? ¿Nos podrías mencionar algún ejemplo específico? Un apoyo sería, un apoyo lo de en concreto, lectura fácil, todo eso que habíamos dicho. Bueno, eso, pero en la vida diaria, en la vida cotidiana, sería el que una persona requiera el apoyo, la persona con discapacidad, de otra persona para ir al médico o para recordar sus citas o ciertos elementos, herramientas electrónicas que quizá le ayuden a expresarse, a expresar sus intereses, sus gustos, etcétera. Y puede ser, y cuando hablo de apoyos pueden ser, es difícil quizá enumerarlos porque son muy personales. Pero por ejemplo, transporte público, acceso físico a edificios públicos, el tema de baños que decíamos, rampas. Rampas. A ver, habría que distinguir. Por una parte están los apoyos que dependen de la discapacidad y de la persona en concreto, y la persona tiene que decir, tendría que decir qué apoyos requiere por su situación concreta, a qué personas designa para o qué herramientas requiere para determinados apoyos. Pueden ser varias, puede cambiar incluso, no es que una vez que se decida ya no hay manera de irse para atrás. Y otro tema es que esos apoyos estén disponibles, es decir, que la misma estructura del Estado pueda aportar o pueda apoyar a la persona, valga la redundancia, para que realmente ejercite su capacidad jurídica como todas las demás personas. Yo pienso, por ejemplo, el sistema bancario. Claro. Habría que ver cómo hay accesibilidad, es otro tema, que esté disponible, o sea, no basta sino que esté real para todo tipo de discapacidades. En esto también se ha avanzado quizá mucho, o bueno, no diría mucho, pero yo creo que cada avance es una gran conquista. Vaya que sí. Por ejemplo, en el tema de los noticieros, en el que haya distintos formatos, la misma corte en sus sesiones, pues hay un lenguaje de señas, un recuadro, pero luego hay que hacer que esa accesibilidad sea eficaz, porque no puede ser un recuadro tan chiquito que no se vea. Pero yo, con esto que menciono, por ejemplo, esta mención del sistema bancario, la corte, lo que hemos dicho de tribunales, pues hay una corresponsabilidad para ir construyendo esto. Es decir, no se trata de, en primer lugar, desde luego, no de ese aislamiento que en el modelo anterior existía o de esa negación de los derechos de las personas, sino también el hecho de que vayamos avanzando juntos como sociedad. Sector privado en lo suyo, bancos, teatros, cines, escuelas, gente que tiene transporte público, que presta servicios al público, tiendas, pero el sector público también, el Estado, los jueces, los legisladores, parece una gran tarea. Pues yo diría que es ponerse otros lentes para ver la misma realidad. Al menos a mí, al tener esta sentencia en mis manos, al estudiarla, yo voy a un lugar público y me pregunto siempre, ¿una persona con una discapacidad tal podría estar igual que yo aquí? Buena pregunta. ¿O podría ni siquiera acceder? Tanto en cuestión privada, como puede ser un restaurante, diversiones, el acceso a la cultura, como en los mismos edificios públicos y reitero, y en los mismos sistemas, no solo el edificio, sino el sistema, cómo está estructurada la justicia, cómo está estructurada los trámites, a lo mejor, fiscales. Y eso que mencionas es muy importante porque yo entonces, con este comentario que nos compartes, diría que eres una persona empática, te pones en los zapatos del otro y te preguntas, bueno, ¿y el otro? ¿El otro podría estar aquí? ¿El otro podría disfrutar también todos estos derechos? Que son derechos humanos, por supuesto. Bueno, yo supongo que cualquiera que lea un caso así tiene que tener cierta empatía, porque, y más si es juzgador o está en un órgano jurisdiccional, decir, pues los derechos tienen que ser para todos y todas.
O sea, para todas las personas. Y cuando decimos todas, es todas, independientemente de su condición. No hay ninguna excepción, no No debe tiene haberla, que haber ninguna no excepción. puede haberla. Un último tema, María Dolores. El gran diálogo que desde luego muchos de nosotros valoramos y estimamos que es un gran avance entre la jurisprudencia de la Suprema Corte en este tipo de sentencias y el derecho internacional de los derechos humanos. Aquí están citados tratados, tú referías observaciones generales, mencionaste el trabajo muy importante del Comité de los Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. ¿Qué nos puedes referir al respecto para ir concluyendo? A ver, una de las cosas que diría es que cualquier persona o cualquier persona que esté en un órgano jurisdiccional o en el quehacer jurisdiccional tendría que leerse la convención de cabo a rabo. Porque las discapacidades son múltiples y diversas que habría que tener un conocimiento más cercano de los derechos y del modo de cómo hay que apoyar al ejercicio en igualdad de condiciones de esos derechos desde la sede jurisdiccional. Para poder dialogar o para poder interpretar a la luz de la convención las instituciones tradicionales. Si no conocemos bien la convención, sus observaciones generales, que ya no recuerdo en este momento el número, pero serán ya como 6, ya se desarrolló el tema de consulta a las personas con discapacidad, igualdad de condiciones, acceso a la justicia. O sea, ya hay varias observaciones, un gran material, hay un material amplio como para poder operar la convención, hacerla efectiva y no contrapuntearla con la legislación local. ¿Y en esto las escuelas y facultades de Derecho tienen algo que ver también? Pues sería, o sea, me parece que es una gran laguna en la educación jurídica. Una laguna, así de plano. Pues sí. Yo estoy de acuerdo, digo, pero Pero enorme, no tener en cuenta... Una laguna enorme, además. No tener en cuenta los textos de derechos humanos internacionales para interpretar las instituciones tradicionales del derecho civil es, de alguna manera, educar o fomentar que los abogados sean los mismos que no respeten los derechos humanos. Y esto es muy grave. Grave, y además que no haya abogados correctamente formados en derechos humanos para poder hacer efectivos los derechos de todas las personas. O sea, es una educación sesgada. Es una educación sesgada. Oh, qué gran pendiente. Nos estás dejando una gran tarea. ¿No? Sí. Bueno, yo creo que tú como profesora, como académica que lo eres de diversas universidades y todos los que participamos en el ámbito de la docencia jurídica, pues tenemos esta deuda también. Formar abogados que tengan esta visión de derechos humanos, de respeto a los derechos de las personas, porque también es nuestra tarea, no podemos decir que es tarea solamente de los jueces, también nosotros tenemos que poner de nuestro lado, ¿verdad? Totalmente. María Dolores Higareda, un placer, muchísimas gracias por esta conversación tan amena, además sobre un tema tan delicado y que creo que lo has dejado clarísimo, creo que nos has compartido una serie de mensajes, una serie de cuestiones del mayor interés. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes que lo hacen posible, gracias por su atención, por su tiempo, por el seguimiento a este programa que es su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos más importantes, las sentencias emblemáticas del máximo tribunal de la República. Nos vemos pronto para otro más de nuestro programa, ya lo dijo la Corte. Hasta pronto.